miércoles. ¿Están viendo? Esas son las preguntas. No, licenciado. No, licenciado. Ahora, Sí. Ahora sí, Liz. bien, vayan copiando, por favor.
Entonces, con la advertencia de que este es un video bajo normas americanas. Antiguamente las normas americanas sobre fraude tenían que ver con las declaraciones sobre normas de auditoría SAS 83, después la SAS, así se llamaba, las declaraciones, la SAS 99, y hoy en día esas en Estados Unidos han sido compatibilizados con las normas internacionales de auditoría y las conocen como AU, ¿ok? Son las AU, las normas de auditoría revisadas. Entonces, hola, ¿me están escuchando? Sí, licenciado. Ya, porque me mandan mensaje diciendo que yo me salí y debe ser que alguien que se salió que quiere volver a ingresar, ¿no? A ver, veamos. No es que yo me salí, sino ella salió. Bueno, en todo caso, pues, como ustedes verán y vamos a revisar, existen 4 métodos de sobrevaluación de ingresos cuando es que hay. En realidad hay 8 métodos de fraude. 4 son sobrevaluación de ingresos y 4 métodos para hacer fraude son los otros restantes. Sí, los métodos que tienen que ver con esto que son el reconocimiento inadecuado de ingresos, por ejemplo, sobrevaluación de ingresos, es cuando uno registra ingresos que no debería registrar. Eso quiere decir que a veces se registran facturas, se factura, pero no se entrega ningún producto porque no existe el producto, ¿no? El tratamiento inadecuado de las ventas, ya sea de bienes o servicios, eso quiere decir que no se aplican precisamente la NIF 15 o la NIF 18. Lo otro es que a veces hay situaciones en las que de repente alguien genera un documento, ¿no? Y el documento dice que se vendió, cuando no se vendió, ¿no? Entonces utilizan esos documentos de manera legal, porque lo legalizan y todo, pero en esencia no hay la venta o el ingreso. Otro es que algunos hacen fraude con el porcentaje de realización contable. Hay métodos para registrar los ingresos, métodos estimados, por ejemplo, en el caso de servicios o en el caso de avances de obras en construcción. En esos casos lo que tenemos son situaciones, por ejemplo, en la que como es que se tiene que construir, por decir, 10 pisos de un edificio, si se construyó de los 10 pisos ya un piso, entonces ya debería de conocerse tanto el costo del piso como el ingreso por la terminación de un piso. Lo otro es que no se tenga así como un edificio, sino se tenga un presupuesto. Si el presupuesto fue de 100 millones de ingresos y luego los costos ya se realizaron en un 15%, los gastos y costos de ese presupuesto,
Eso quiere decir que de los 100 millones ya puedo reconocer como ingresos 15 millones. Pero obviamente, con el ánimo de hacer fraude, algunos manejan los porcentajes como quieren. Los otros son el diferimiento de costos y gastos. Como quieren demostrar mayor ingreso, entonces dicen, ¿qué hacemos con los gastos de publicidad? Uy, son demasiados altos. Los llevaremos como cargos diferidos. No, pues no cumplen con la definición de activo. Esos costos y gastos son costos y gastos nomás. La valuación inapropiada de activos. Algunos agarran y dicen, tomaremos los inventarios, sí. Entonces le ponen sobreprecios para activo fijo. Entonces ahí están sobrevaluando los activos como los inventarios, generando unos ingresos, ¿no? Y eso es inapropiado. Hay que tener mucho cuidado con las transacciones entre compañías propias, subsidiarias, filiales, porque entre ellos suelen hacerse transferencias y solamente tratar de mostrar los resultados en la casa matriz positivos cuando no se muestran los resultados negativos que tienen las otras empresas. Como el caso de Enron, ¿lo ve? En el caso de Enron, mostraban solamente la empresa que tenía ganancias y las empresas que estaban como pérdidas, con pérdidas más bien no las consolidaban, ¿no? O las revelaciones inadecuadas, debería revelarse en ciertas situaciones contingentes y no están. Entonces lo que ustedes van a hacer es, van a preparar 8 casos, pero con base en ZZZ-Best, como ustedes van a escuchar con mucha atención, ¿no? Entonces van a ver que van a tener que en base a eso identificar 8 casos, ¿no? Uno por lo menos de cada uno de estos, o sea, un caso de reconocimiento inadecuado de ingresos, tratamiento inapropiado de ventas y todo lo que les he ido narrando. ¿Ok? Este es un caso, como les decía, un caso real. ZZB es un poco antiguo, sí, está en el libro de Whittington también. Si ya han leído Whittington, ustedes lo han debido ver ahí. Pues, sin más ni más, les voy a presentar el video. Ya les digo, el video no está muy bien desarrollado, pero ahí está, les va a servir de mucho. Ahí les lanzo. Eh, en el sonido, quería decirles, ¿les parece apropiado el sonido o bajo el sonido porque de repente acopla? ¿Está bien? Sí, Liz, está bien. Ok, vamos entonces. Mi nombre es Barry Minko. A los 16 años comencé la compañía ZZZ Best para limpieza de alfombras y al cumplir los 20 valía más de 240 millones de dólares. Y sus acciones estaban muy activas en Wall Street. Solo existía un problema con la compañía y conmigo. Ambos éramos fraudes. ¿Cómo adulterar los libros? Lo que todo contador debe saber acerca del fraude. Me llamo Joseph Wells y soy presidente de la Asociación de Inspectores Certificados de Fraude. Barry Minko cometió uno de los fraudes más grandes del siglo XX. Aunque hay muchas variaciones, básicamente se utilizan 8 métodos para adulterar los libros. 4 de estos métodos ilícitos consisten de sobrevaluar los ingresos. Ellos son reconocimiento prematuro de los ingresos, tratamiento impropio de las ventas, sustancia de los ingresos en vez de su forma, contabilidad de porcentaje de mercancía terminada. Las estrategias restantes son
diferimiento de los costos y gastos, valuación impropia de los activos, transacción entre entes relacionados, revelaciones inadecuadas. Soy Barry Minkow, presidente de ZZ Best Carpet Cleaning. Sus alfombras merecen el cuidado y experiencia de nuestros técnicos licenciados y con garantía. Llame ahora, garantizo por escrito el costo y el trabajo. A la edad de 16 años, Barry Minkow comenzó un negocio de limpieza de alfombras en el garaje de su casa. Nunca logró una ganancia real, así que decidió adulterar los libros. 5 años más tarde se descubrió su estratagema y fue sentenciado a 25 años de prisión por estafar a los inversionistas en un monto de más de $100 millones. Por primera vez, Minkow habla sobre lo que hizo y por qué lo hizo. Básicamente el fraude era que teníamos un negocio de limpieza de alfombras y muebles tapizados que no era legal. Debíamos bastante dinero a mucha gente. Obtuvimos préstamos para crecer. No pude conseguir préstamos bancarios con facilidad y me vi atrapado en el pago de préstamos de usureros. Le pedía a un santo para pagarle a otro. Y en el proceso de verme atrapado en esos préstamos de usureros, me vi en deudas e inicié un fraude de restauración. Un fraude que indicaba que la compañía estaba produciendo más dinero del que verdaderamente producía y que necesitaba obtener préstamos de más dinero del que necesitaría obtener si mi compañía hubiera sido legal. Necesitaba lo que llamamos una excusa plausible, porque siempre está corto de dinero, porque tengo trabajos de restauración. Yo tenía que engañar a los contadores y los auditores para que creyeran que las cifras eran reales antes de poder realizar el fraude. Nadie le presta dinero a una compañía que está perdiendo dinero, así que tenía que mostrar ganancias en el proceso de necesitar dinero. Esa fue la base sobre la que se creó el fraude. Como Minkow estaba en rojo desde el inicio, obtenía préstamos constantemente donde pudiera. Utilizaba estados financieros falsos para obtener préstamos de los bancos. Cuando se le terminó el crédito, Minkow debía tanto que lo único que lo podía salvar era ofrecer acciones al público. Para explicar por qué necesitaba tanto dinero, les decía a sus abogados y auditores que también restauraba edificios averiados por incendios e inundaciones. Para demostrar ingresos, creó clientes falsos y para cubrir sus pagos de deudas, creó gastos falsos. Lo que hice fue crear vendedores falsos como Marvel Marketing y Top Text y creé facturas falsas. Literalmente inventé compañías falsas para poder demostrar a dónde iba el dinero. Aunque nunca asistió a una clase de contabilidad en su vida, él conocía la importancia de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una cosa maravillosa. Representan una herramienta que se utiliza para un negocio fraudulento como yo lo hice, para conseguir dinero prestado y para mostrar ganancias. Así que puedo pedir dinero prestado y puedo mostrar ganancias. Pues una vez registrada la cuenta por cobrar, uno puede mostrar ingresos. Así es que lo que necesitaba era crear las cuentas por cobrar, y como yo tenía una compañía con la que hacía fraudes de seguros, Licenciado. 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 Dice, Sí. no se escucha el audio. Hola. Ya no se escucha. Dice. Licenciado, cuando apagó su micrófono ya no se escuchó el audio. Ahí ya. Entonces voy a volver a poner ahí. Ahí está nuevamente. ¿Por qué necesitaba ¿Ahora está tanto bien? dinero? Les decía a sus abogados y auditores Sí, que licenciado. restauraba edificios averiados por incendios e inundaciones. Para demostrar ingresos, creó clientes falsos y para cubrir sus pagos de deudas, creó gastos falsos. Lo que hice fue crear vendedores falsos como Marvel Marketing y Top Text
y creé facturas falsas. Literalmente inventé compañías falsas para poder demostrar a dónde iba el dinero. Aunque nunca asistió a una clase de contabilidad en su vida, él conocía la importancia de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar son una cosa maravillosa. Representan una herramienta que se utiliza para un negocio fraudulento como yo lo hice, para conseguir dinero prestado y para mostrar ganancias. Así que puedo pedir dinero prestado y puedo mostrar ganancias. Pues una vez registrada la cuenta por cobrar, uno puede mostrar ingresos. Así es que lo que necesitaba era crear las cuentas por cobrar, y como yo tenía una compañía con la que hacía fraudes de seguros, tenía el papel timbrado y podía hacer cualquier carta o factura indicando que me debían dinero. Yo podía tomar cheques viejos y decir que eran materiales de los trabajos que había hecho, y podía recopilar todo para detallarlos a lo largo del proceso. Bingo, tengo una cuenta por cobrar. Minkow también conocía las dos pruebas que los auditores utilizaban para comprobar las cuentas por cobrar: confirmación del cliente y pago subsecuente de la cuenta por cobrar. Una manera en que no se puede disputar una cuenta por cobrar es si esta ha sido pagada. Si yo tengo una cuenta por cobrar de $500,000 de Interstate Appraisal Service a pagar net en 60 días, y en el día 58 tengo un cheque por $500,000 para mostrarles, ¿cómo pueden no registrarlo? ¿Cómo pueden dudarlo? Algo que ellos utilizan para detectar el fraude en realidad resultó a mi favor porque yo era una máquina productora de documentos. Joe Dominic escribió un libro acerca de Barry Minkow llamado Cómo falsificar en América. Dominic afirma que los auditores de Minkow quedaron satisfechos al examinar fotocopias de documentos originales. Una vez que Minkow se percató de eso, cometer el fraude parecía muy sencillo. Todo lo que necesitaba para conseguirlo era la ayuda de sus dos tenientes, Tom Paget y Mark Moore. Mark era un maestro de la máquina fotocopiadora. La manejaba de la misma manera que un virtuoso toca el piano. Él podía cortar cualquier cosa y esencialmente hacer cualquier cosa. Ir a la biblioteca, encontrar un modelo y a través de una serie de copias hacer cualquier documento que se quisiera. Y mientras pudiera hacer una copia, él podía hacerla. Pero si se precisaba de un original, entonces habría un problema. Se toma el libro de cheques de una de las compañías falsas como Interstate Appraisal Service. Se tiene una factura, la número 7727, $300,000 neto en 60 días. Se tiene un cheque que dice 7727, un trabajo bien hecho que encaja. Aquí está el cheque, adjunto un depósito por $300,000 del estado de cuenta del banco, hecho en la fecha correspondiente. Allí está el depósito, todo está bien. Y si encaja, muy bien. ¿Qué saben ellos? Lo que los auditores no sabían era que el negocio de restauración de Minkow, que comprendía el 80% de sus ingresos, era totalmente falso. Así que para evitar ser detectado, Minkow llevaba a sus abogados y auditores hacia la parte legítima del negocio. El negocio de restauración era tal vez el 80% de mis supuestos ingresos, pero el 80% de due diligence que hacía ver a los abogados y auditores era la parte del negocio de limpieza de alfombras que sí era legal. Michael Kramer es abogado e inspector certificado de fraudes. Aquí comenta acerca de la definición de fraude según la ley común. Bueno, el fraude toma diversas formas, pero la definición genérica de fraude es un engaño intencional o deliberado o aseveración falsa diseñada para obtener una ventaja injusta sobre otro. Y la palabra clave en esa definición es intencional. No existe un fraude por negligencia. Tiene que existir un esquema intencional establecido y diseñado para engañar a otro. Creo que el toque final fue pensar, bien, si hubiese algo incorrecto, los chicos en Wall Street ya lo habrían detectado, pero ellos ven una figura pública, ven un Ferrari y una casa y se convencen de que el sujeto tiene que tener dinero. Es un auto rentado y la casa está hipotecada hasta el techo. ¿Qué saben los demás? Lo que los auditores no sabían es que Minkow utilizaría todos los trucos que se han inventado para influenciarlos. Yo era agradable con los auditores, los invitaba a cenar, iba a sus casas a cenar, quería que sus esposas me conocieran. Así que si querían atacarme tendrían que escuchar a sus esposas decir, "Tú eres un chico tan bueno". Quería asegurarme que para atacarme tuvieran que ir en contra de sus propias esposas. Steve Aldrich es presidente de la Asociación Nacional de Inspectores de Fraude. El mismo Barry Minkow y todos los que cometen fraudes trabajan con mucha diligencia para destruir nuestra independencia.
Ahora el auditor tal vez no se percata de lo que está sucediendo, no se percata de que es intencional. Mantener una independencia absoluta, tanto de hecho como en apariencia, es muy importante. La contabilidad pública es un negocio competitivo. Barry Minkoff lo sabía y lo utilizó para ventaja suya. Ellos compiten entre sí. Y es esa competitividad lo que hay que fomentar. Yo dije no sé cuántas veces, ¿sabes, Larry? A Coopers and Lybrand le encantaría obtener esta cuenta. ¿Quiere él regresar a sus clientes y al gerente y decirles que él perdió la cuenta ZZB por querer ser fastidioso? ¿Porque ellos determinaron las reglas y nosotros las obedecimos? ¿Quieren perder la cuenta ZZB? No la quería perder y eso también lo utilicé al máximo. Hay que recordar algo. Sí, hay que conocer al cliente, pero hay que conservar la objetividad. Y creo que una de las grandes responsabilidades del auditor es perder esos honorarios de $100,000 al año para evitar un fraude de $60 millones. Siendo en todo momento un maestro de la manipulación, Minkoff sabía cómo hacer que el auditor se sintiera importante. Una forma de atraparlos es pedirle su consejo en los negocios. Caramba, este chico quiere mi consejo en sus negocios. Eso me hace sentir bien. Manipulación. Analiza este contrato. Dime cómo puedo ganar más dinero con esta cuenta. Echemos una mirada a la cuenta de Lancaster. Estas son las cifras. ¿Qué estoy haciendo mal? Yo me rebajo al hacerles una pregunta acerca de mis negocios, pero logro que no enfoquen su atención en lo que no deseo que la enfoquen. ¿Quieres revisar cuántos productos químicos tenemos? Tenemos $300,000 en productos químicos. Revisa nuestras compañías productoras de productos químicos. Nosotros manufacturamos nuestros propios productos químicos. ¿Vas a decirme que esto es un fraude? De hecho, sí era un fraude. Minkoff dice que la clave para exponer su estratagema fue descubrir lo que hacía con sus bancos. Yo había quemado ya probablemente a 6 bancos cuando los auditores vinieron a hacer negocios conmigo. Los bancos fallaron al no darles la información necesaria para poder determinar qué clase de persona era yo. Para ventaja mía, claro está. Minkoff también sabía cómo confirmar las relaciones bancarias. Si van a enviar la información al banco, bien, no nos importa lo que dicen los saldos promedio y cuánto debemos. Aquí no había fraude. El fraude estaba en 3 bancos moviendo cheques de uno a otro, inflando un saldo falso, haciendo pagos de préstamos. Si uno hace el pago de un préstamo, ¿cuál es el problema? No hay quien tenga que rendir cuenta. Los bancos perjudican a los auditores al no darles suficiente información. Minkoff no solo sabía cómo esconder sus problemas bancarios, también sabía cómo disuadir a los auditores cuando querían llamar a algunos de los clientes no existentes de sus trabajos falsos de restauración. Si uno de los auditores quería revisar un trabajo o llamaba a una de mis compañías, yo formaba un escándalo. Les decía, ya lo hicieron anteriormente, solo me quieren fastidiar. Les decía que yo era el cliente y que iban a perjudicar mi negocio. En ese momento el auditor pensaba, cielos, puedo ser demandado por destruir el negocio de este hombre. Joe Dominic tiene una visión más siniestra de por qué el fraude de Minkoff no fue detectado. Nadie estaba buscando con ahínco. Nadie sospechaba que se iba a encontrar algo, pero nadie buscaba activamente, porque todos estaban ganando dinero. Los abogados ganaban un montón de dinero, los auditores ganaban mucho dinero, los contadores también ganaban demasiado. Así es que nadie quería buscar con detenimiento. Un aspecto adicional que lo hizo triunfar fue la audacia del asunto. No olvido que Tom Paget me dijo que para que sucediera algo tan grande y audaz como esto, se tendría que hacer lo que hicimos, y nadie creía que algo así podría suceder. Si dudaban de la solidez de ZZB, les mostraba el precio de las acciones. Se supone que los auditores no consideren eso, pero hay que reconocer el éxito de una acción que sube de 5 centavos a $18. Esa gente son analistas de Wall Street. Ellos conocen a due diligence, saben de cifras. ¿No creen que hubieran encontrado algo si hubiera algo que encontrar? Y al tener a toda esta gente, los medios de comunicación, los abogados, Wall Street, los analistas financieros, los corredores de bolsa, todos entusiasmados con ZZB, básicamente puse contra un rincón a la firma de contabilidad y le dije, ustedes no pueden ser la única manzana de la discordia. ¿Qué necesitan para sentirse satisfechos? Y yo lo haré para llenar sus archivos. Lo que verdaderamente sorprende es cómo pudo llegar tan lejos. No que se desbarató.
Porque cuando no se vende nada durante tanto tiempo y cuando se está tratando con profesionales cuyo negocio es averiguarlo y verificar y detectar estas cosas, es sorprendente. Lo más importante que nosotros tuvimos que hacer como un equipo fraudulento fue tener consistencia. En mi caso, mucha de la gerencia superior estaba involucrada en el fraude, pero solo la gerencia superior. Tuvimos mucho cuidado en no involucrar a nadie más. Ellos en realidad son inocentes, no fingen al hablar con los auditores. Mientras menos personas tengan que fingir, es mejor. Y los que sí fingen, es mejor que tengan la historia clara. Dominic dice que los auditores pudieron hacer mucho más que descubrir el falso negocio de restauración. Bueno, por ejemplo, déjenme decir, nadie exigió las licencias de construcción, los permisos oficiales, los registros de las nóminas de cientos de personas que se suponía que trabajaban en ello, informes, permisos estatales y locales. Creo que esa fue una de las cosas, una de las señales de aviso que debieron ver. La segunda es que un contrato con un valor de millones de dólares dependiera de una hoja de papel sin especificaciones. Creo que como auditores nos preocupamos por asegurarnos de que los papeles de trabajo estén bien documentados, pero no analizamos la naturaleza del documento. No decimos, ¿tiene este documento o documento sentido? Tendemos a sentirnos satisfechos con la existencia del documento y no con la legalidad del mismo. Y ese es un ejemplo. Creo que tenemos que ver más allá de las cifras en sí, para ver si lo que estamos analizando tiene sentido. Irónicamente, el fraude de Minkoff no fue detectado por los auditores. A medida que se hizo más y más famoso, a medida que se convertía en el chico prodigio, la gente a la que había estafado de manera mezquina y en pequeña escala comenzó a quejarse. Las quejas provenían de un ama de casa de Los Ángeles. Uno de los muchos trucos de Minkoff para conseguir dinero era cobrar de más a los clientes que cargaban el servicio de limpieza de alfombras en tarjetas de crédito. Si se quejaban, él les devolvía el dinero después de un tiempo. Si no, lo retenía. Un ama de casa en particular no podía comprender por qué Minkoff, el chico prodigio, no le devolvía el dinero. Finalmente llamó a un periódico local que descubrió que Minkoff había estafado a cientos de clientes de la misma manera. A los pocos días de publicarse un artículo, el precio de ZZZ sufrió una caída vertiginosa, y cuando por fin volvió la calma, el patrimonio de la compañía de Minkoff de $240 millones se vendió por menos de $50,000. Se deshizo el hechizo. De nuevo, sin poner presión sobre los auditores, uno tiene que alejarse de las cifras. Mirar hacia atrás es muy fácil. Todos dicen, ¿cómo pudiste dejarte engañar por Barry Minkoff? ¿Cómo pudo alguien dejarse engañar con el viejo truco del negocio fraudulento de restauración? Muy fácilmente. La prensa dice que soy oro. Los bancos dicen que soy oro. Tenía unos abogados muy respetables. Me iba muy bien en Wall Street. Y yo también presionaba a mis auditores diciéndoles, ustedes no querrán ser los únicos que no me crean, ¿no es cierto? La responsabilidad de los auditores externos para detectar el fraude la define el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados con el pronunciamiento número 53 sobre normas de auditoría. El pronunciamiento expone que el auditor debe entender las características de los errores e irregularidades, evaluar el riesgo de que exista fraude significativo, diseñar la auditoría de manera que se detecte fraude significativo, ejercer el debido cuidado al planear, evaluar y llevar a cabo la auditoría. Abordar la auditoría con escepticismo profesional. Barry Minkoff comentó sobre algunas de las características que él cree pueden ayudar a los auditores a evaluar esos riesgos. Tener muchos bienes arrendados y no muchos propios. Considero que en una compañía que gana $1 millón al año, ¿dónde va el dinero? Si gana $1 millón al año, ¿por qué continúa teniendo el equipo arrendado? Sé que la respuesta será porque quiere expandirse, pero eso no tiene mucho sentido. O lo está reinvirtiendo en la compañía o está yendo a otro sitio. ¿Dónde está yendo ese millón? Así que un gran apalancamiento, activos propios y crecimiento increíble. Es muy extraño. En el negocio de las computadoras, tal vez. En el negocio del software, puede ser. Pero en cualquier otra cosa es muy extraño ver una compañía de $4 millones que se transforme de la noche a la mañana
en una compañía de $40 millones, a menos que sea una estafa de algún tipo. El riesgo de que se emitan informes financieros fraudulentos está presente de alguna manera en toda empresa. Evaluar ese riesgo involucra dos pasos: analizar el ambiente externo e interno de la compañía y determinar cómo esos ambientes afectan el riesgo de que se emitan informes financieros fraudulentos. Tenemos que ver qué es lo que motiva a los funcionarios de esta compañía en particular. En el caso de Barry Minkow, su motivación era hacer de ZZZ Best un éxito incomparable, generadora de efectivo para que el precio de sus acciones subiera. Algunos factores que afectan los riesgos de fraude en el ambiente interno: los controles internos, el sistema de contabilidad, la actitud de la gerencia hacia el fraude, la administración y las operaciones. Si el negocio está controlado solo por unos cuantos individuos. Cuidado con ese hombre que tiene el ego fortalecido. Cuidado con ese hombre al que le gusta estar en el ojo público, porque él hará cualquier cosa para mantener su nombre en las primeras planas de los diarios. Cuidado con el hombre que se enloquece al tener un perfil excelente, porque ese es el que miente para no sufrir la decepción de que sus acciones bajen de precio. Cuidado con ese. Cuidado con ese hombre que no respeta a nadie sino a sí mismo. El auditor debe considerar la liquidez de la compañía, su rentabilidad, su habilidad para obtener préstamos y la calidad de sus cuentas por cobrar. Yo creo en una cosa: una situación fraudulenta siempre tiene necesidad de dinero, y yo sé que los hombres de negocios están haciendo negocios y también necesitan dinero. Pero hay una diferencia. El fraudulento tiene que conseguir ese dinero porque le debe a alguien más, o porque está sosteniendo algo, y tiene que expandir y crecer. Enseguida les paso la segunda parte. Porque esa expansión y crecimiento son las excusas para su necesidad de dinero. CCC nos hace responsables, el público nos hace responsables. Siempre que hay una falta en la auditoría. Tenemos mucho tiempo peleando esas demandas y tal vez ya es hora de que nosotros... Porque esa expansión y crecimiento que nosotros como profesión hablemos y digamos: bien, ya nos empujaron lo suficiente, aceptamos la responsabilidad sobre la detección del fraude, o sea, fraude corporativo, y haremos eso como parte de nuestro trabajo de auditoría. Nos costará más, tendremos que modificar un poco lo que hacemos, pero lo aceptamos, somos responsables ante ustedes de todas maneras. Les costará más, pero lo convertiremos en un propósito principal de trabajo. Creo que eso es lo que el público espera. No tenían la menor idea de que yo estuviera cometiendo un fraude, porque ese no era su trabajo. El Senado lo dice y el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados lo dice. Sí, deben buscar algunas cosas, pero el enfoque principal no es buscar un fraude. ¿Qué deben saber todos los contadores acerca del fraude? Primero, lo comete gente desesperada con egos enormes. Segundo, las estratagemas son sencillas. Tercero, el auditor contador debe comprender el negocio del cliente. Cuarto, para descubrir un fraude, el contador o auditor debe buscarlo. Y finalmente, la incapacidad de descubrir un fraude puede tener consecuencias devastadoras para el auditor y para la profesión. Me llamo Joseph Wells, de la Asociación de Inspectores Certificados de Fraude. ¿Qué harás cuando salgas? Le diré lo que no voy a hacer. No voy a ser contador. Ok, entonces no olviden que existen 4 métodos o 8 métodos de fraude. 4 tienen que ver con la sobrevaluación de ingresos, y después existen los otros métodos restantes, ¿no? Esos 4 métodos son: reconocer inadecuadamente los ingresos, el tratamiento inadecuado de las ventas, la sustancia y realidad económica, ¿no es cierto? No únicamente en su forma legal, o sea, más vale la sustancia económica que la forma legal, eso es muy importante,
porque la forma legal es simplemente un documento. En materia de los hechos, tiene que haber ocurrido el hecho. El 4, este es el porcentaje de realización contable, ¿no? El método que se utilizó. El 5, diferimiento de costos y gastos. El 6, la evaluación inapropiada de activos. El 7, mucho cuidado con las transacciones entre entes relacionados, donde ahí se generan ingresos ficticios. Y el 8 son las revelaciones inadecuadas, ¿ok? Y ahí tienen el trabajo que tienen que hacer, tienen que preparar los 8 casos. Bien, por el otro lado, las consecuencias, como decía, son devastadoras. Si es que realmente en algún momento les ocurre una situación como esa. A ver, vamos a tratar de ver qué pasa con la situación devastadora. Cuando ustedes se encuentran con una situación de fraude, normalmente la acusación después viene para el auditor. Y todo lo que el auditor posee, inclusive en su basurero, todo debe ser considerado evidencia. Y esa evidencia debe ser, debe ser tratada por los inspectores de fraude. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer como lo hicieron el caso de Enron, ¿no? En Enron es muy probable que el auditor hubiera realizado muchos trabajos adecuados, pero el dato cuando se enfrentó en el caso de Enron, se enfrentaron a la situación, pues muchos de los auditores trataron de poner las cosas en orden, sus papeles de trabajo, que no estaban bien archivados y todo eso, y todos los borradores que tenían ellos los destruyeron porque eran borradores. Esa situación no debería haber ocurrido porque cuando hay un fraude ya no se pueden tocar ni el basurero, todo se constituye como evidencia y todo va en contra del auditor. Si logro encontrar ahorita, vamos a ver un caso. Este caso es totalmente ficticio, solo es un caso para alertarles lo que les puede suceder en el futuro, ¿no? Pero va a ser un complemento del trabajo que ustedes tienen que realizar para saber qué pasó con el auditor. En este caso, algo pasó, ya les voy adelantando, y es que había un problema primero. Los ejecutivos que hoy en día son de esta empresa, que se llama Ronald Equipment, eran ejecutivos que antes, algunos de ellos, pertenecían a la empresa, a la propia empresa, ¿no? Quiero decir, a la empresa auditora, que por alguna razón fueron a trabajar a esta empresa. Entonces, ¿qué significa? Que cuando fueron los auditores, se encontraron con sus amigos y le dijeron, tú estás trabajando aquí, sí, claro, qué bien que estés trabajando aquí. Entonces, automáticamente el auditor nuevo que empezó a ser, que pertenece a la firma, y los ejecutivos que estaban en la firma anteriormente, por la amistad que se tenían y por la confianza que se tenían, dijeron, yo creo que que va de nuestra firma hizo bien su trabajo. Y eso se llama autoauditar, ¿no? Suponieron que su compañero antiguo, está haciendo un súper trabajo. Y el caso tiene que ver sobre todo con un asunto que es inventarios. En los inventarios quedan muchos inventarios obsoletos y que hay que darlos de baja. Entonces uno va perdiendo, según esas circunstancias, la independencia profesional que debería cuidarse siempre y que lo vamos a enfatizar cuando estemos viendo el código de ética. Entonces, la independencia puede ser violada desde varios puntos de vista, desde varias acciones que se estén dando. Una de las cosas es que
en esto de tomar los inventarios y los mismos que deberían haberse primero dado de baja a través de un sistema computarizado, a veces los clientes dicen mi sistema está mal, o creemos que está mal, ¿por qué no nos hacen una evaluación de nuestros sistemas? Y llaman a los consultores. Y como las empresas, sobre todo las empresas grandes de auditoría, tienen diferentes departamentos, tienen departamentos de impuestos, departamento de consultoría, departamento de auditoría y así. Entonces, el cliente mismo llama a su departamento de consultoría, que en este caso hicieron. Y le dijeron, ¿por qué no nos hacen una evaluación de nuestro sistema computarizado? Y los consultores de nuestra propia firma llegaron a la conclusión de que no tenían buenos sistemas, o por lo menos que esos sistemas deberían ser reevaluados y reestructurados. Por el otro lado, el auditor, el otro equipo de auditoría que no se comunicó en ningún momento con el área de consultoría para decir, no hay nadie más que aquí esté haciendo algún trabajo que quite nuestra independencia, no se consultaron. Entonces, el auditor lo que hizo es evaluar los sistemas en general como buenos. Pero ¿cómo es posible? El auditor evaluó como buenos sistemas de control y por el otro lado el consultor está diciendo, parece que tus sistemas están mal y por lo tanto hay que reestructurarlos. Entonces había un problema además de conflicto de intereses, de independencia y al final dos conclusiones diferentes de la misma firma de auditoría y consultoría. Eso asociado a que lo autoauditaron y que los inventarios que debían darse de baja no se dieron de baja, por lo tanto fueron millones que debían cambiar el activo, que debería cambiar el patrimonio, pero ya se lanzó el informe del auditor y obviamente todo el que tomó decisión, principalmente los inversionistas, accionistas, que a veces son múltiples, miles, pues tomaron decisiones erradas y al que le echaron la culpa es al auditor. Repito, es un caso ficticio, ¿no? A ver. Roland Equipment, que está aquí. Entonces, en el caso de Roland Equipment, ustedes tienen que, un segundito, va a levantarse ahorita eso. Ustedes tienen que detectar todo lo que está ahí. Anoten. Uno, errores del auditor que pudieron haberse evitado. En el caso Ronald Equipment, que ya les digo es un caso ficticio. Acciones para enfrentar el juicio, que dice qué acciones deberían haberse tomado, ¿no? Lo otro es preguntarse, ustedes debían preguntarse qué versión de informe se guarda. Porque el auditor en sus papeles de trabajo debe guardar obviamente el informe, pero la pregunta es qué versión del informe debe guardarse, ¿no? Lo otro es el formulario P66. ¿Qué pasó con el formulario P66 que ellos hablan? Fíjense, ahí les cuento en el 4, en el punto 4, cuando uno termina el trabajo del auditor, de auditoría, entonces debe evaluarse al equipo de auditores, porque ya saben ustedes que como máximo un auditor junior se le acepta 2 años para que suba de categoría, si no debería salir de la firma porque no tiene la capacidad de competencia. Entonces, ¿dónde se lo evalúa? Se lo evalúa en el P66. Bueno, las otras firmas pueden llamarle lo que quieran, pero digamos en este caso ficticio, pues le llamaron el formulario P66, donde evaluaron al auditor junior.
Y ustedes tienen que decirme qué pasó con el auditor junior. Cuidado, tienen que estar muy atentos. 5. ¿Qué dijo consultoría sobre su trabajo del control circundante o ambiente de control? Sobre los sistemas. ¿Qué dijo el área de consultoría? ¿Qué dijo el área de consultoría? ¿Sí? ¿Y qué archivos no estuvieron incluidos en nuestro trabajo? Todos esos 6 puntos los tienen que identificar en el caso de Roland Equipment, ¿no? Es que es este caso de aquí. Entonces lo buscaremos. Roland, espero que encuentre el archivo. Creo que está aquí. Aquí está. No, este es de ZZBest. Vamos a ver si estamos aquí. No lo estoy logrando encontrar. Tendrían mucha mala suerte que no lo encuentre. Aquí está. Aquí está. Bien. Espero terminemos hoy día esto. Pareciera que no está, pero bueno, a ver. Tampoco no me deja. Bueno, aquí son 12K, no pueden ser 12K. Es muy pequeño para que sea 12K. Un ratito voy a buscar. A ver. En otra parte. Aquí está. Mi nombre es Hans Habermann. Soy el presidente de la Junta de KPMG. Hoy, uno de los temas más importantes que enfrenta KPMG y toda nuestra industria son los riesgos profesionales. En los últimos años, parecería que cada vez que un banco o corporación quebrara, se demanda a los auditores por no evitar o predecir el colapso. Las demandas judiciales contra las firmas de contabilidad se extienden internacionalmente, perjudicando las ganancias y dañando nuestra reputación. ¿Qué podemos hacer nosotros como firma y como individuos para administrar los riesgos? Como un primer paso, el comité ejecutivo constituyó un equipo de trabajo para desarrollar formas de mejorar la conciencia de riesgos de todos los socios y del personal. Como resultado, el equipo de trabajo ha desarrollado el proceso de administración de riesgos profesionales para todas las prácticas nacionales. Los gerentes encargados de administrar los riesgos tomarán la iniciativa para asegurar que el proceso sea puesto en acción. Una parte esencial de ese proceso es la concientización, sensibilizarse a los problemas que pueden convertirse en problemas costosos. La situación que están a punto de observar es un ejemplo ficticio de lo que puede suceder cuando nuestros servicios al cliente se convierten en sujeto de investigación o de demanda judicial. Observen atentamente los errores que pudieron evitarse. Estén conscientes de las acciones que parecen ser normales, pero que podrían sacarse del contexto durante un juicio. Hace un par de meses, Roland Equipment se declaró en bancarrota.
Aunque esperábamos lo peor, la demanda que alegaba el fracaso de la auditoría fue un golpe fuerte. Al principio nadie en la oficina sabía qué sucedería. Gracias, Jimmy. Hasta que se recibió la llamada de la oficina de los asesores legales en Nueva York. Fue una pesadilla. Se me escapó algo. Podía haber hecho algo diferente como socia encargada. Roland Equipment fabricó según los pedidos y nunca los entregó. ¿Qué podía hacer la nueva gerencia? ¿Refabricar y hacer palillos de dientes para una cadena de comida rápida? No, se hundieron. Pero no fue nuestra auditoría, Tom. El problema son los accionistas tratando de recuperarse. Nos ven como una fuente copiosa de fondos. Madeleine, la investigación de los fideicomisarios indica que el inventario registrado no era vendible. Un momento, creo que nadie habría podido anticipar la severidad de la caída. Madeleine y su equipo son individuos de gran rendimiento. Tim, lo que sucedió en el pasado no es tan importante como lo que tenemos que hacer ahora. Estamos frente a una batalla legal, luchando por decenas de millones de dólares. Todos los registros del trabajo deben conservarse y como socio administrador debe ser tú quien haga ver la urgencia a todos los que tuvieron algún papel en el trabajo. Debemos recopilar todos los documentos. Que lo haga Mark Newman. Él era el gerente de Roland. Bien, los registros incluyen los términos del trabajo, todos los comunicados. Te enviaré la lista por fax. Todos los resúmenes, presupuestos, todos los papeles de trabajo de auditoría, impuestos, consultoría, recomendaciones, análisis, flujogramas, facturas, correspondencia, archivos personales y cualquier archivo personal que mantuviera el equipo de trabajo. Las secretarias deben entregar cualquier borrador de documentos del trabajo que puedan haber permanecido en sus discos duros o que hayan guardado en disquetes. También necesitamos los archivos de datos utilizados en la auditoría, el archivo de procesamiento de palabras. Hacer eso es una costumbre que todos tenemos que adquirir y cuando el trabajo termine tener cuidado de guardar tan solo la versión final del informe. Yo tenía una sensación instintiva acerca de Roland Equipment desde el principio, sin embargo el nuevo equipo parecía un grupo muy capacitado. Será un placer trabajar con ustedes. Alan es un gran contralor. Aparte de la experiencia de Alan, los nuevos ejecutivos tenían historiales impresionantes que auguraban su éxito. Yo pude haber tocado el tema con Madeleine después del almuerzo. Creo que han alcanzado el equilibrio correcto. Ellos aportan una gran experiencia en las discusiones y son agresivos. En mi mente yo tenía mis dudas sobre el riesgo mayor. Deberíamos reevaluar formalmente, pero... Tenemos buena química con la nueva gerencia. Roland representa una porción significativa de trabajo. Es favorable que el contralor sea ex-Pete Marwick. ¿Qué hay del equipo? ¿Quieres que Johan Schurper haga el trabajo de nuevo? Ella está bastante ocupada, pero sí hizo un gran trabajo el año pasado. Tiene el temperamento adecuado para relacionarse con la nueva gerencia. Gracias. Te atrapé. ¿Qué haces? ¿Te mudas a la oficina de Mark? No exactamente. ¿Qué es todo eso? ¿No te llamó Mark? No, estuve en la planta de Synopsys todo el día. ¿Por qué? Nos están demandando por el trabajo de Roland. Sí, Mark llamó para averiguar si algo quedaba de ese trabajo. ¿Y qué es eso? Todo esto es la basura que estaba en el baúl de mi auto. ¿Guardaste todo eso? Nunca tuve tiempo de botarla. No puedo creerlo. Trabajé en Roland 2 años. Claro que trabajamos en sus impuestos también, pero yo nunca esperaba esto. Así que después de recibir el memo del socio administrador acerca de la demanda de Roland, saqué los archivos de sus impuestos y se los di a Mark en auditoría. Fue entonces que comencé a preocuparme. Hola, es Steve. Jack, ¿trabajas hasta tarde? ¿Qué deseas? Al final de enero, su ejecutivo principal de finanzas había llamado varias veces. Mi instinto me dice que podrás obtener deducciones por las pérdidas. Él necesitaba asesorarse sobre cómo deshacerse de un exceso de inventario. Bueno, lo examinaré en la mañana. Le di mi consejo, escribí un memo sobre la llamada y lo coloqué en el archivo. Era un mes difícil, estaba muy ocupado y lo que me preocupaba era si había pasado esa información acerca del inventario o lo autoaudité. No nos lo comentó ni a Mark ni a mí. Claro que solo lo descubrí ahora, 6 meses después, cuando me reuní con Tom Keenan, nuestro abogado de la oficina de asesores legales. Joan, quiero que entiendas que no estoy aquí para criticar tu trabajo. Vino a prepararnos para nuestras declaraciones oficiales. No quiero que tú o ninguna otra persona se sienta nerviosa de trabajar con nosotros. Me siento nerviosa. No lo estés.
Veremos unas preguntas que tal vez tengas que responder al abogado del demandante relacionado con los papeles de trabajo y tu actuación en el trabajo. Actuando como el abogado demandante, Keenan comenzó con los memos a Steve acerca de las llamadas telefónicas. Al analizar los eventos subsecuentes en Roland Equipment, ¿había yo llamado a los de impuestos o ellos me llamaron a mí? ¿Sabía yo que ellos querían deshacerse de ese inventario? La evaluación pudo haber sido diferente. ¿Y por qué tus averiguaciones no fueron más allá del contralor? Porque supuse que al ser ex Marwick, él tendría toda la información que yo necesitaba. Ahora repasemos estos comentarios escritos. Era el P66 que había escrito sobre el Chet Baker, el contador staff. ¿Quieres leer lo que escribiste en la segunda casilla, por favor? El trabajo de Chet Baker fue por encima de lo esperado, a pesar del hecho de que tenía poca experiencia en la industria de la manufactura y que recibió muy poca supervisión. Joan, yo sé lo que piensas del trabajo de Chet Baker, y es claro para mí que esta evaluación tiene la intención de alabar su iniciativa, pero piensa en la forma en que lo escribiste, las palabras que usaste. Piensa en lo que un jurado escuchará. El abogado en nuestra contra dirá que un auditor inexperto no fue suficientemente supervisado, que el senior en la auditoría fue negligente en cumplir con las normas profesionales. Eso es lo que escucharán. Keenan le preguntó a Joan acerca del control circundante del cliente. Trataba de establecer una conexión, o para ser más precisos, la falta de conexión entre consultoría y auditoría. ¿Cómo desarrolló consultoría el contenido de estos gastos generales? Donde el cliente, durante un par de semanas, nos reunimos con personas de diferentes áreas de la compañía. ¿Fueron estos los hallazgos que presentaste en tu propuesta? Sí, Roland estaba procesando datos 24 horas al día. Nosotros propusimos un sistema integrado nuevo, a años luz de donde ellos estaban. ¿Dónde había estado yo? Sabía que consultoría le había hecho una propuesta a Roland, pero no había hecho seguimiento. Bueno, actuando como todo un Perry Mason, Keenan dejó completamente claro que la falta de comunicación entre Paul Castillo y yo realmente podía costarnos. ¿Tú aceptaste la conclusión del senior que el control circundante del cliente era satisfactorio? Sí. Como sabías que consultoría había propuesto un nuevo sistema de contabilidad, ¿lo consultaste con ellos antes de llegar a tu conclusión? Por lo tanto, si se te dijo que ellos habían llegado a la conclusión de que el sistema existente era obviamente deficiente y que su recomendación era que el cliente instalara un sistema completamente nuevo, ¿no habrías hecho tú algunas cosas de otra manera? Tal vez, sí, pero un sistema eficiente y un control circundante satisfactorio son dos cosas completamente diferentes. Para nosotros sí lo son, Mark. Pero, ¿para un jurado? A mí me parece que hay una falta de comunicación que puede fácilmente verse como negligencia de nuestra parte. Un clavo tras otro, Keenan martillaba con las pequeñas cosas que yo había hecho o que no había hecho. ¿Y archivos sueltos no incluidos con los papeles de trabajo? Esa parte sí dolió. No debe suceder, eso lo sé bien. Las personas no están conscientes de la magnitud del riesgo. Hace unos cuantos meses casi habíamos liquidado un caso por $25,000 cuando un memo del archivo de un gerente, un memo del que nosotros no teníamos idea, fue descubierto. 8 semanas después, eso le costó a la firma $1.2 millones. ¿1.2 millones? Nunca se me había ocurrido que todo lo que uno hace en un trabajo se cuestiona cuando se presenta una demanda. Y conmigo, Keenan no dejó nada sin averiguar. ¿Consideraste verificar que este inventario de trabajo en proceso era verdaderamente para entregar en febrero? Hablé con Alan Dobson, el contralor. ¿Viste los pedidos de ventas? No, lo discutí con Alan. Creí que todo estaría bien. Yo ni siquiera esperaba que me llamaran a reunirme con Keenan. Una demanda. Aterrador para todos. Yo fui la que firmó la opinión sobre Roland. Uno comienza a cuestionar el trabajo que uno realiza, el criterio. Madeleine, Hola, Tom. ¿has estado involucrada alguna vez en una demanda? ¿No? Solo te quiero preparar. Aunque este ejemplo ficticio se desenvuelve en los Estados Unidos, pudo haber pasado en diversas oficinas. En este momento hay demandas contra firmas de auditoría en 50 países y otras 20 esperan verse azotadas con demandas judiciales en el futuro cercano.
Solo en los Estados Unidos, las demandas contra grandes firmas de auditoría ascienden a más de $30.000 millones. El riesgo es una realidad de la vida en todas las profesiones. No podemos hacer que desaparezca. Desafía fronteras, funciones y disciplinas. Pero podemos minimizar nuestra exposición al riesgo realizando un buen trabajo desde la primera vez. Su participación en el curso de entrenamiento que sigue a este video es un paso crítico para hacer que el proceso de administración de riesgo profesional sea parte de todo lo que hacemos. Cada aspecto de nuestro negocio, nuestra reputación y nuestro futuro dependen de ello. Bien, entonces no olviden, para simplemente cerrar esto y resumir, pues habíamos hablado de esto que es el riesgo profesional y que en resumen, entonces significa que ustedes no deben correr riesgos, para eso deben hacer su trabajo diligentemente. Ustedes deben tener mucho cuidado con el ambiente en el trabajo que desarrollan. La auditoría es muy delicada. No deben contratar trabajos de auditoría con clientes que estén amenazados por terceros, que al final de cuentas les lleve a un riesgo de litigio. No deben cuidar en un momento, hacer una evaluación, como vamos a ver en la parte de control de calidad, de seleccionar o evaluar al cliente prospecto y, de ser necesario, reevaluar al cliente que vamos a posiblemente prestarle el servicio. Y si en un momento detectan ustedes que eso puede dañar su reputación o puede llevarles a vergüenza o a la quiebra económica, como por ejemplo a la quiebra económica del cliente, entonces no deberíamos nosotros hacer ese trabajo porque les va a llevar a un riesgo profesional. El hecho de que si consideran que hay un mal ambiente de control o control circundante y que como consecuencia tengan ustedes como gastos imprevistos o reducción de ingresos de su auditoría, que ustedes tengan que cobrar $100,000 por la auditoría, pero después tengan que pagar más de $1 millón ¿no? por los gastos y los daños que se han causado. El hecho de tener que testificar en corte, como ustedes están viendo, para testificar, todo es evidencia, hasta los borradores, papelitos que guardan uno en su auto, en el basurero, en su escritorio de su computadora, todo eso es evidencia porque todo tiene una bitácora. El rato que los investiguen les van a pedir sus computadoras y van a ver todo lo que tiene la computadora y se puede extraer la bitácora de qué es lo que han estado haciendo en los últimos tiempos, y ahí va a quedar toda la evidencia de que ustedes destruyeron o no destruyeron algún documento, papel de trabajo, que los puede llevar a la cárcel, ¿no? Tienen que evitar entonces muchas demandas legales. Todas las profesiones tienen riesgo, todas, ¿no? Pero nuestra profesión tiene un poco más de riesgo que cualquier otra. Entonces, eso simplemente. No sé si tienen ustedes alguna consulta en especial.
Jóvenes, ¿están ahí? Sí, licenciado. Bien, con esto entonces vamos a cerrar el tema de riesgo profesional y a la siguiente clase vamos a entrar a normas profesionales partiendo del código de ética en resumen, la norma de control de calidad en resumen y por lo tanto entran ustedes, tienen que revisar y leer los capítulos 2 y capítulo 3, el capítulo 2 y capítulo 3, ¿ok? De la guía 1 de aplicación de normas internacionales de auditoría de la IFAC. Esa guía la tienen ustedes, ¿no? ¿Jóvenes? No, a ver, voy a revisar. Voy a revisar sus archivos, pareciera que... A ver, veamos. Ahí está. El volumen 1 y el volumen 2 ya les había pasado al principio. Entonces, en ese volumen 1, ahí está, lo tienen ustedes. Está en el colgado en el... Entonces lo tienen. Entonces, en ese volumen 1, a ver, si tengo aquí a la mano. En ese volumen 1 tienen ustedes el capítulo 2, ya les digo, que es este, que son el capítulo 2 del volumen 1, las NIA, las normas internacionales, y tienen el capítulo 3, que es lo que hemos estado viendo desde ahora y que tiene que ver con ética y control de calidad, donde van a ver ustedes lo que hemos visto ahora, esto que está marcadito con rojo, ¿no? Cómo se acepta un cliente, ¿no? Y cómo se continúa la relación con los clientes. Eso está en la norma de control de calidad de la profesión, ¿no? Eso quiere decir que el auditor no debe correr riesgos profesionales y que el código de ética, que tiene que ver con ética e independencia. Y bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero una vez que ustedes lean, ¿de acuerdo? Entonces tienen para la lectura el capítulo 2 y el capítulo 3, ¿de acuerdo? Entonces los voy a dejar. Tienen bastante de trabajo, tienen trabajo para realizar y al mismo tiempo 2 lecturas que tienen que ser para el día miércoles, o sea, tienen harto trabajo. Gracias, que estén bien. Hasta luego, licenciado.